Bienvenidos a Desenfoque Selectivo, en esta edición número 29 en la que, bueno, pues los astros se han unido. Sergio Fraile, bienvenido. ¿Qué tal? Y Muy bienvenido. se han unido los astros para darnos la oportunidad de celebrar el 30 aniversario de dos sagas súper queridas, una en el ámbito del videojuego, otra en el ámbito del cine, como son Resident Evil y Scream. Y ha dado la casualidad justo que se han estrenado dos entregas, en este caso Scream 7 y la novena entrega de la saga Resident Evil, subtitulada Requiem, el mismo día prácticamente se han estrenado, el día 27 de este mes, ¿no? Sí, han ido a la par. Más O o menos a sea, la creo que par, sí, sí. por una semana, creo, o por unos días, pero han ido a la par, sí, sí. ¿Qué tal, Jorge? Aquí Entonces, estamos celebrando el 30 aniversario. sí, sí. Qué curiosidad, ¿no? Que dos de las sagas más queridas en estos dos ámbitos pues hayan cumplido años este 2026. Y bueno, pues si quieres, pues podemos empezar un poco por ese año 1996 en el que se estrenó probablemente una de las películas de terror más queridas por el fan. Y además una saga que inauguró Wes Craven, que por otro lado también venía de hacer otra de las sagas de terror más queridas de los 80, como fue Pesadilla en Elm Street, ¿no? Sí, sí, entre otras. Entre otras. Wes Craven ahí hizo maravillas, pero sí, Wes Craven quiso darle la vuelta un poco al slasher más genuino de los 80 y de los 70 y se unió con Kevin Williamson y bueno, eh, hicieron Scream que de primeras que estaba muy vinculado con la publicidad porque si bien recuerdas, cuando salió Scream, lo primero que salía en revistas y en cines era la imagen de Drew Barrymore. La imagen de una supuesta protagonista que liquidaban al principio de la película. O sea, ya daba pie a que iba a romper las reglas de los clichés de las slasher movies, ¿no? Sí, y por otro lado, fabricando una serie de nuevos clichés, ¿no? Dentro del género, eh, que serían recordados largamente a lo largo de décadas, ¿no? Bueno, escena icónica esta de Drew Barrymore, cogiendo el teléfono y respondiendo a ese futuro Ghostface, ¿no? Que acecharía a todos los protagonistas dentro de esta película tan querida, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una de las escenas más míticas, no sé si coincidiremos, Sergio, la escena de la puerta del garaje, ¿no? Bajando Sí, sí, sí. y subiendo y cogiendo el cuerpo de uno de los protagonistas. Una escena, bueno, casi tan mítica como aquella escena mítica de la muerte de Kevin Bacon en Viernes 13, ¿no? O sea, yo creo Sí, que sí. a ese nivel, a ese nivel. Sí, sí, a ese nivel. Bueno, con el tema de las muertes, lo que quiso, yo creo, hacer muy bien Wes Craven era darle ese toque de humor para contrarrestar un poco el pues eso, la desfachatez y la locura esta de las diferentes muertes, ¿no? Y añadir el puntito del whodunit. O sea, tenemos varios ingredientes que hemos visto ahora. Es romper las reglas del slasher, redefinirlas, meter elementos meta y, y bueno, y diferentes cosas y el toque de humor, ¿no? Entonces, yo creo que nadie se esperaba algo como Scream y fue un rotundo éxito. Y además, ese meta que tú dices, ¿no? Porque
es una película que respira amor por el género, ¿no? Y de hecho, durante toda la película se están nombrando películas de género, ¿no? Porque los protagonistas pues hacen esas referencias, ¿no? Al cine de terror. Y, y luego, pues, ese aire de whodunit, ¿no? Como dices tú, porque en todo momento la película te hace sospechar constantemente de todos sus protagonistas, ¿no? De quién será el asesino, quién será ese Ghostface, ¿no? Ese asesino que se esconde detrás de la máscara. Y bueno, pues al final se desvela algo realmente sorprendente, ¿no? Porque no te lo esperabas para nada en aquel momento. Esa resolución, ¿no? Del asesino. Del asesino. Del asesino o los asesinos, ¿no? Exacto. Porque, pues, claro, ahí está justamente el, darle la vuelta de tuerca. Yo creo que es algo que también ha ido pues muy vinculado a las diferentes sagas de Scream, en todas. El hecho de que el que menos te lo esperas es el asesino, ¿no? O los asesinos. Claro, porque ya rompe esas reglas. Y, y la verdad es que, no sé, a mí me parece que adaptar una especie de Agatha Christie en los años 90 con el género slasher me parece, no sé, de obra maestra. Sí, sí, de obra maestra total. Eh, bueno, una saga, pues la verdad que ha dado muchas buenas películas, también alguna no tan buena, ¿no? Pero como toda saga, muy querida en su, en total, ¿no? En la totalidad de todas sus entregas. Yo, por ejemplo, me gusta mucho la primera, pero Scream 2. Scream 2 Scream es 2 muy, tiene un muy lugar en mi disfrutona. corazón muy, 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 muy importante. Sí, sí, sí. Scream 2 y Scream 3 también. Porque son muy, muy disfrutonas las tres. Hmm. Porque ya entran también el metalenguaje, ya creo que explota más. Y ya están las películas de Stab que hablan de la anterior entrega para ponerte en contexto. Y, y yo creo que se vuelven muy, muy, muy divertidas. Yo creo que las tres primeras películas son fascinantes. Sí, sí, totalmente. Y jugando mucho con los giros, ¿no? Que no te esperas. Hay que tener en cuenta que Scream 2 es del año 97. Es decir, Sí, sí, claro. que fue solo un año posterior al éxito de la primera. Yo creo que ahí Wes Craven estuvo muy hábil a la hora de ver un poco el filón, ¿no? De ese redescubrimiento del género. Y la verdad es que nadie se esperaba el éxito que iba a tener, ¿no? Porque el slasher era un género que estaba prácticamente muerto. Eh, Sí, sí, quiero pero decir, totalmente. sí, sí. Y la tercera, pues, bueno, pues un cierre de una trilogía que la verdad es que, como tú dices, era muy disfrutona y y que supuso un poco el cierre, ¿no? Como digo, de una saga que luego pues daría entregas un poquito más flojitas, ciertamente. Sí, bueno, sí, no. Yo ahí más flojitas y no. Yo creo que todas las películas son muy interesantes. Creo que la cuarta es flojita. Solo hay que ver, pues. Ya entramos en la tercera, creo que es del 99 o 2000. Ya entramos en el nuevo siglo. Y la cuarta, creo Del, que es del del 2011. Tardaron 2011. 11 años en hacer la cuarta parte, sí. Claro, la cuarta está como muy... vuela un poco por sí sola. Es bastante flojilla. Y ya entramos dentro del... bueno, de esta recuela, ¿no?
de darle la vuelta, Radio Silence coge el testigo y la saga de las hermanas Carpenter, que bueno, que creo que están bien, podrían estar mejor, claro está, pero bueno, sí que podían haberse regocijado mucho más. Y nos hemos quedado sin la tercera parte de esa saga de las hermanas Carpenter por circunstancias. Hasta ahora que hemos tenido la séptima entrega. Esa referencia, a Carpenter. No, Hombre, clarísimo. Sí, no, sí. no, muy guay, O sea, al final es una saga muy de referencias, muy del cinéfilo de género. Eh, y que bueno, pues al final, como tú decías, ¿no? Es una cuarta parte que vuela un poquito sola. También es verdad que es una película, pues, que está hecha 10 años después y que redefine un poco el género de nuevo, pero con unas reglas que ya estaban establecidas por otras películas de esa época, ¿no? Y bueno, pues se intenta reinventar, pero al final no, pues no es lo mismo, no es lo mismo. Para nada. Además, hay un elemento que no sé si estarás de acuerdo de la saga Scream, de esta franquicia, que es como una franquicia como super transmedia, que se han hecho cómics, se han hecho novelas, están las películas Stab también, que existen, entre comillas. Hay un aspecto que me gusta, pero muchísimo, que es el aspecto antropológico de las películas de Scream, que es que se utiliza siempre la tecnología de diferente manera y el espectador sabe en qué época está rodada cada película. Y la manera de que Ghostface eh, se vincule con las víctimas es diferente según la tecnología. Empiezan con el teléfono fijo, pero después con el teléfono móvil, la era del internet. No sé, me parece algo como súper interesante. No, incluso con la música, ¿no? Porque al La final, música pues, también. los Y el protagonistas vestuario. son pues chavales, ¿no? Que ya van al... Bueno, en la primera iban al instituto, ¿no? Y luego pues van creciendo y vamos viendo pues diferentes estilos musicales dependiendo de la época en la que transcurre, ¿no? Sí, son películas muy de la época y que relatan muy bien la época en la que transcurren. Sí, sí. Sí, y llegamos a una séptima parte que no diremos mucho, que no sé si Bueno, la... todavía no hemos llegado a la séptima Ah, bueno, parte. a las hermanas O sea, Carpenter, vale, sí, sí, sí. claro, Hermanas Carpenter, estamos hablando también de un momento, creo que es en la película de 2022, en la que, Pospandemia. Bo- pospandemia, sí, pero yo iba a decir uno de los momentos míticos de la saga, me da igual si se considera spoiler, pero fue un batacazo para todos los fans, la muerte de Dewey. sí, sí, Eso no se le esperaba a nadie, ¿eh? nadie. Pero yo creo que era algo necesario. Era un... Aunque ya te digo, yo me hubiera cargado también a Sidney Prescott y a Courtney Cox. O sea, Neve Campbell y Courtney Cox fuera. O sea, Ya, no, lo que pasa que no le veo, son no le veo sentido. son actrices muy vinculadas a la saga y que si no me equivoco, son... Al menos Neve Campbell creo que produce, ¿no? Es productora de Productora la, ejecutiva de la y película. Courtney Cox también está detrás también. Sí, sí. Por eso Hombre, que es... Claro, aprovechando lo máximo. sí, sí. Es complicado desvincularlas de la saga. Sí. Luego pasaríamos a la sexta parte, ¿no? Un Ghostface en la Gran Manzana, ¿no? Momento mítico porque yo creo que en realidad hace también una especie de homenaje pues a sagas como Viernes 13 o Pesadilla en Elm Street, ¿no? Que también tenían
También tuvieron entregas en las que salían un poco del escenario típico, ¿no? Y si no recuerdo mal, Jason va a Manhattan. Es una de las películas de Viernes 13, quizá de las más ridículas, pero también de las más divertidas, ¿no? Y yo creo que hace un poco homenaje a ese tipo de exploitation, ¿no? Entre comillas, de este tipo de películas. Pero salió una película muy decente. Sí, aunque yo siempre digo que se podía haber explotado mucho más. Porque yo creo que abre la puerta a una mitología Ujú. que, claro, al expandirlo a Nueva York, ya no estamos en zonas así más suburbanas, lo expandes a una ciudad, las reglas cambian, en cierta manera, eso lo dicen, pero bueno, que en cierta manera las reglas cambian y se abren puertas, pero que dan pie a explotarlas de una manera, pero impresionante, como es todo el tema del Museo Scream, que el hecho de que se abra a Nueva York también es como una especie de símbolo, de metáfora de comunidad, ¿no? O sea, ya está. En la intro sale, por ejemplo, las aplicaciones de citas, cualquiera puede ser Ghostface, o sea, ya no estás en un círculo cerrado, ¿no? Se expande muchísimo más. Y yo creo que está desaprovechadísima esa película. Sí, y además el hecho de que sea la primera película en la que se prescinde del personaje de Sidney Prescott, también le quita un poco de bueno, pues de carisma, ¿no? De la saga. Bueno, yo ya te digo, yo las Bueno, hubiera claro, eliminado. ya, en tu caso, no, pero sí que es verdad que es un personaje que había estado siempre en la saga y el hecho de Sí, que emanciparse un poco de eso, ¿no? Pues también para el fan más hooligan, ¿no? De Scream, pues toca un poco. y Y hay un aspecto también muy interesante de la quinta y la sexta, que son películas más violentas. sí, bueno, O pero sea, también porque son hijas de su época, ¿no? Estamos hablando exactamente. de 2022, 2023, empezamos ya con el auge, digamos, el renacimiento de una violencia extrema en el cine comercial, ¿no? Eh, que no se había dado desde los años 80, ¿no? Porque en los 90 se suavizó un poco más la cosa, en los 2000 pues la cosa se frenó un poco y estamos viviendo pues ese renacimiento, ¿no? En 2022-2023 de escenas mucho más violentas, mucho más gore en salas de cine, ¿no? Que eso era algo Sí, que sí, hacía sí. mucho tiempo que no se veía. Y que, y que también prescinde de alguna manera, sobre todo en esta sexta parte, del arma blanca, ¿no? Que utiliza Ghostface un arma de fuego. Sí. Yo creo que es algo también muy importante, o sea, es súper violento dentro de la calificación que coarta mucho lo que es la sangre y demás, que está Mm. coartado, se vuelve muchísimo más violento, ¿sí? Lo que pasa que yo creo que ese aspecto en particular va en detrimento un poco de ya no solo de la saga, sino del género, ¿no? Porque al final, pues Ya, el género slasher siempre se ha vinculado con el arma blanca, con armas mucho más primitivas, ¿no? sí, 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 sí. Y bueno, pues llegamos a Scream 7, que aquí probablemente tú hablarás mucho más porque yo no he tenido oportunidad de verla todavía. Pues mira, estoy preparando una crítica que supongo que cuando colguemos esto ya las sacaré. Eh, y, y bueno, Scream 7, no voy a desvelar nada, pero Scream 7 es una película totalmente innecesaria,
creo, Buah, en el estamos que se fuertes. vuelve, pero totalmente, o sea, en el que creo que el lenguaje más meta es la vida real. Ahí lo dejo. O sea, es la vida real. Porque yo creo que, de alguna manera, pues, el hecho de cargarse a todo el mundo, a todo el proyecto de la tercera parte, recurrir a Kevin Williamson en la dirección, que fue en parte Neve Campbell la que lo propuso en el proyecto, Ajá. el, el compositor de la primera parte, actores de la primera parte, está rodado como una película de los 90. El vestuario es casi una película de los 90. Los diálogos son. Es una película. O sea, hay una está hiperbolizado el tema de Ya. los 90. Mm. Pero no aporta nada. O sea, creo que es. Creo que el hecho de que el Radio Silence pues no hiciera esta tercera parte, estamos hablando de hace 3 años, creo, que ha sido una producción de fallidas, de despidos, y ha sido todo muy caótico, y este año tenían que sacar la película por el 30 aniversario y han dicho, venga, vamos para adelante. Y han hecho algo, pues bueno, que creo que es tosco. Es bastante tosco. O sea, porque no tiene nada, no tiene ningún sentido. Y Neve Campbell actúa muy mal. Por eso tendría que haber muerto. Es curioso cómo muchas veces, esto pasa mucho también en el mundo del videojuego, ¿no? Se desaprovechan oportunidades para grandes celebraciones de sagas, Sí, claro. lanzando títulos mediocres y películas mediocres, o a veces incluso no sacando nada, ¿no? Y en este caso es una pena lo que comentas, o sea, porque era la oportunidad de oro para hacer algo realmente espectacular, ¿no? Ese 30 aniversario de la saga y además Sí, publicitarlo como tal, ¿no? Es una pena. sí, sí. Lo que pasa es que ha sido la que más ha recaudado. O sea, en el primer fin de semana ya tenía recaudado más de lo que ha costado la película, del presupuesto. O sea, hay de Sí, todo el pero mundo. Han utilizado una estrategia de marketing que es no hacer pases de prensa antes del estreno, no hacer críticas, tener un embargo hasta el día del estreno, con un secretismo absoluto, y, y eso les ha funcionado. sí, porque la gente se esperaba grandes cosas, ¿no? Porque veníamos de unas últimas películas que habían funcionado bien y que eran películas decentes, ¿no? Y claro, pues al final esa estrategia de marketing les ha funcionado. Les ha funcionado muy bien, pero muy bien. O sea, está cargado de marketing la película. O sea, ya te digo, Ghostface casi ni habla, y, y es súper violenta. Es más violenta incluso, hay violencia más explícita que en otras partes, eso sí. Bueno, eso es lo que busca el fan, ¿no? Y al final también te digo que el slasher siempre ha sido un género en el que no se ha valorado realmente la calidad de la película, ¿no? Nos hemos vuelto un poquito sibaritas, ¿no? En ese sentido. Porque también hemos madurado y hemos crecido, ¿no? Los fans de este género. Pero bueno, pues si miras películas míticas del género como, pues mira, yéndonos mismamente a la saga Viernes 13, realmente hoy en día las recuperas por pura nostalgia, pero son Sí, películas muy mediocres, todas. sí, sí, claro. Yo creo que ahí también radica la gracia, que eran mediocres. Pero bueno, te daba igual, entrabas como en el juego. Claro, sí, sí.
el slasher de los 90 pues que puso de moda Scream y después pasó pues a otras películas como Sé lo que hiciste ese último verano, etcétera, pues claro, juntaban mucho las series de amigos de clase Salvados y lo por la mezclaban todo. campana y O sea, lo claro, mezclaban todo. claro, este tipo de series noventeras que funcionaban muy bien, pues lo juntaron con... Y funcionó la verdad. Sí, sí. Bueno, la verdad, una pena, una oportunidad desaprovechada. Sin embargo, no ha sido así con la saga de Capcom, Resident Evil. Hemos No he tenido la tenido, oportunidad... Yo no sé si habrás jugado tú a Requiem. Yo no he tenido la oportunidad, pero las críticas lo han puesto bastante bien. como una de las mejores de la saga, sí, sí. Sí. Y de hecho, haciendo lo que se espera, ¿no? En un 30 aniversario, cogiendo un título que coge lo mejor de las dos variantes de juego que había habido en toda la saga, ¿no? Por un lado teníamos eh, esa parte más de terror, como pueden ser títulos como los primeros Resident Evil 1, 2 y incluso te diría el 7, El ¿no? 7 sí, sí. Que El fue muy 7 importante, luego comentaremos por El qué. 7 sí, sí. Y luego cogiendo otras partes más de acción, que ahí el rey es Resident Evil 4. Sí, claro, indiscutible. Indiscutible. Sí, sí. Y han hecho un homenaje. Además, sí, Han hecho sí. un homenaje a la saga por el 30 aniversario que está muy al nivel. Yo he jugado un poquito, Muy bien. pero la verdad ¿Y es qué que tal? pues muy bien, la verdad. O sea, las partes de la chica, que ahora no recuerdo cómo se llama. Claire, ¿no? Ashley. Ashley. Ah, sí, Ashley. Las Ashley, ¿no? partes en las que llevas a la chica, pues la verdad es que yo que soy muy cagón con los juegos de terror, lo pasas realmente mal. Lo pasas muy mal, porque además es un juego que juega mucho con el terror psicológico, claro, como te puedes llegar a esperar, ¿no? Y con digamos, con la falta de recursos, ¿no? Y Buah, por otro eso es muy del lado, 4, ¿eh? claro, pero es que las partes de acción son muy disfrutonas. Cuando llevas a Leon es muy disfrutón porque el matar zombies se convierte en un divertimento brutal. O sea, te lo pasas pipa, te lo pasas pipa. Y además te lo pasas pipa y el juego sabe que te lo estás pasando pipa porque el personaje en sí, el Leon, suelta muchos chascarrillos de película de serie B, ¿no? Y es un personaje que en ocasiones roza lo ridículo, pero lo ves como lo verías como verías una película cutre de los años 80, ¿no? En las que el protagonista es un fantasmilla y va haciendo chascarrillos de ese tipo. Claro. Hay que pensar que son personajes creados por japoneses y están totalmente estereotipados. Leon es el típico occidental. Es más, creo que físicamente lo contribuyeron las chicas de Capcom, todas mujeres, Ujú. para hacerlo lo más guay posible a nivel de estereotipo, ¿no? Cómo sería su hombre ideal, ¿no? De todas las chicas del equipo. Claro. Y claro. Además, Leon tiene en esta parte tiene un hacha, ¿no? Tiene un hacha. Bueno, es que es una locura, ¿eh? O sea, el hacha no lo he usado, creo, todavía. Es que he jugado poquito, ¿eh? Pero es una locura. A mí me está gustando mucho, pero las partes de Grace, se llama Grace, la Grace, protagonista. Grace. Ashley es la del Resident Evil Sí. 4, sí. Las partes de Grace yo creo que son
las que más me gustan, pero a la vez las que lo paso peor. Sí, porque hay zombies que como que recuerdan su vida pasada y Claro, hablan y y... hay escenas de zombies que están, pues, yo qué sé, pues una señora cocinando o alguien cocinando, ¿no? Y están diciéndote que te van a cocinar a ti o... ¿Sabes? O sea, hay como escenas en las que sí, los ves como que están haciendo las labores que solían hacer cuando estaban vivos, ¿no? Pero todo como muy loco, como muy paranoico, ¿no? Es una locura, es una locura. Y además, bueno, es que gráficamente es un locurón de juego. Es una Sí, pasada. no sé, yo, la verdad es que yo no me esperaba nada de este juego. Nada, Es ¿eh? una, es una locura, es una locura. Tiene lo Y mejor la verdad me ha de los sorprendido, dos ¿eh? mundos. Sí, sí. Tiene Pues lo me ha mejor sorprendido bastante, ¿eh? tiene lo mejor de los dos tipos de Bueno, Resident. y recurre, como pasa con Scream 7, recurre a la nostalgia muchísimo, porque creo que hay una fase, hay escenarios del Resident Evil 2, hay una recreación de la mansión Spencer también, o sea, y salen personajes de, supongo que saldrá el Wesker por ahí, o a saber. Pero bueno, Claro, que hay sorpresitas. es lo que te decía, ¿no? Que realmente Capcom yo creo que ha hecho lo que se esperaba, ¿no? Un homenaje por todo lo alto a, a la saga con un título que es prácticamente excelente y yo creo que está recibiendo las mejores críticas de toda la saga, ¿eh? Sí, sí, en Metacritic tenían 9,4 creo. O Ujú. sea, estaba bastante bien. Y es más, parece que, bueno, ha vendido 5 millones de Buah, unidades, que se ha agotado es en una muchos locura. sitios. Una locura, o sea, nada, Para un en un fin de Resident, semana sí. ya... Sí, sí, sí. En un fin de momento es el Resident Evil que más ha vendido. Que en nada, que salió la semana pasada. Que en pocos días haya vendido 5 millones de unidades, es un locurón. O sea, es tan locurón que hoy ha salido el director del juego anunciando que van a poner minijuegos, un modo foto y que van a ampliar la historia en un DLC, ¿no? Claro, es que no sé, Capcom últimamente está entre los Monster Hunter y este Resident, la verdad es que están, no sé, les va bastante bien todo. Y me Sí, alegro, ¿eh? sí, yo creo que ha tenido un resurgimiento, ¿no? Como compañía, la verdad. Porque hubo una época, bueno, claro, estamos hablando de una compañía que es capaz de hacerlo mejor, como con este juego, o con los primeros de la saga, o de sacarte una cosa como Resident Evil 6, ¿no? Que bueno, pues era para verlo. Claro, claro. Y es curioso, ¿eh? Porque ahora hablaremos del inicio de la saga de los Resident y demás. Pero, claro, como pasa con Scream, la saga empieza en el 96, Ujú. en PSX. PSX, la La PlayStation primera en PlayStation, Japón, sí. ¿no? Ujú. Exactamente. Lanzan Biohazard, que es Resident Evil en Japón, y claro, está tan americanizado, estaba tan americanizado que las voces en inglés estaban hechas eh, por japoneses y tenían, o sea, faltas y pronunciaban mal. Y era la gracia. Y además era todo, pues, con escenas súper míticas que recordaban al Romero. Era una maravilla. Un juego que revolucionó y reinterpretó los survival horrors, porque existían, como Alone in the Dark y algún Claro. que otro juego, pero empezaron a ser survival horrors como género a partir del Resident Evil. Claro, eso a mí siempre me ha hecho mucha gracia porque hay como muchas realidades, ¿no? En el mundo del videojuego
Y es un tema muy generacional también. Hay muchísima gente de hoy en día que piensa que el survival horror lo inventaron Resident Evil y Silent Hill. Y, No, y no es verdad. O sea, no, no. tenemos Claro, dos juegos, bueno, dos juegos y una precuela de la saga Alone in the Dark, que sí, fue sí. el verdadero padre del género, ¿no? Lo que Sí, pasa es que sí. Resident Evil lo que hizo fue coger una fórmula que era súper nicho y le dio una patina cinematográfica. Eh, Claro. en una época en la que los juegos comenzaron a ser eh, algo más que fontaneros saltando sobre setas, ¿no? Y sobre plataformas. Eh, yo la verdad, o sea, he de decir que Resident Evil, el primer Resident Evil, en concreto la versión Director's Cut, fue el juego por el que me compré la primera PlayStation. O sea, fue el juego que yo lo vi en una tienda, en un escaparate, cuando había de eso, ¿no? Esas televisiones que tenían consolas nuevas conectadas. Y yo vi aquello y dije, vale, ahora es el momento Ahora es el momento, ¿no? de guardar mi vieja Mega Drive y comprarme una PlayStation. Hombre, es que era una revolución. Claro, es que como dices, digamos, no inventaba nada, pero fueron muy inteligentes. Shinji Mikami fue muy inteligente. Es que Shinji Mikami me parece un genio. Shinji Mikami cogió un juego de Capcom que ya tenían creo que para la NES, que se llama Sweet Home, Ujú. que era un juego de terror que iba por habitaciones y demás, que incluso bueno, estaba basado en un manga, y en un manga o en un anime japonés, y querían hacer como una especie de continuación. Y al final, pues lo típico que en los proyectos, pues que al final no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces lo cogieron como referencia y aplicaron algo que les vino muy bien, que es el hecho de que en ese juego pues se abrían las puertas. Cuando tú ibas a una habitación para generar terror, se abrían las puertas. Y aquí lo utilizaron pues para cargar la siguiente fase, porque no daba más de sí a, de RAM la PlayStation La 1, ¿no? consola, La sí, sí, sí. PSX. Claro. ¿Y qué pasó? Que era un juego que lo querían hacer en 3D completamente, pero tampoco daba de sí la consola. Entonces utilizaron escenarios pre-renderizados. Al utilizar escenarios pre-renderizados, Shinji Mikami dijo, vale, pues que los escenarios estén fijos como si los estuviera filmando una cámara de cine. Y entonces, claro, es que parecía una película. Claro, claro, claro. Es que era muy cinematográfico para la época. Muchísimo, Y muchísimo. veníamos de juegos en 2D y los primeros juegos 3D que eran para verlo. O sea, eran texturas planas, sobre fondos también con colores muy planos también. Y de repente nos encontrábamos una película de zombies que era lo que habíamos mamado desde pequeños en los videoclubs, que Claro, la podías protagonizar tú. Además, una peli de serie B. Porque tú miras el argumento actual del primer Resident Evil y es una peli de serie B total. sí, O sí, sea, total, había un total. cocodrilo Pero gigante, tío. es claro, y las arañas y los cuervos, y pero te daba igual, o sea, era una maravilla. Sí, sí, te daba igual. Además, eh, te per... ya, la intro, Perdona, un cocodrilo gigante, no, un tiburón gigante. La escena del tiburón. y... Ah, sí, sí, Cocodrilo es en el 2. Cocodrilo fue en el 2, en Resident Sí, Evil. Sí, un tiburón, exactamente. Y arañas, tiburón, y tenías al Tyrant ahí de Final Boss, ¿no? sí, sí, sí. Brutal, brutal. Pero claro, es que tenías un juego en el que seleccionabas a dos protagonistas. Se, cada protagonista era un nivel de dificultad. Ujú. Claro, si cogías a Jill Valentine, era un juego pues más fácil. Y te venían a ayudar, ¿no? Salía ahí el compañero que te venía a ayudar. Exacto. Y, después
si escogías A Chris. Al Chris Redfield, venía la Samantha, creo que se llama. No, A Rebecca Rebeca. Chambers. Venía Rebeca, ¿no? A ayudar y sí que quitaba más porque era más... hay una discriminación sexual que no veas. Porque claro, era más débil Claro. Jill Valentine, ¿no? Te quitaban más, pero era más ágil, etcétera, ¿no? Pero para realizar los diferentes puzzles ibas a zonas que el otro no iba. Y te podías pasar el juego primero con uno y después con otro, ir recorriendo todos y salían escenas nuevas que antes no te salían. O sea, eso a nivel narrativo Sí, sí, era sí. O una sea, revolución. claro, es que todo lo que hizo Capcom con Resident Evil fue revolucionario en todos sus juegos, porque esa fórmula que dices de dependiendo de qué personaje escogieras, cambiaba ligeramente el juego, luego lo explotaron hasta la extenuación en el segundo título, que ya no era Lo mejoraron. ya no era Claro, ligeramente, ya no era claro, lo ligeramente, mejoraron. eran literalmente dos discos y cada uno era un juego totalmente distinto. Claro, porque la gracia del Resident Evil 2 es que Resident Evil 2 iba a ser otro juego totalmente diferente y cuando llevaban, creo que un 40 o 50% del juego, que era el conocido Resident Evil 1.5, que eran otros protagonistas, etcétera. Shinji Mikami dijo esto fuera, se parece demasiado al primero. Y se le ocurrió la idea de que cada disco era un personaje Desde una perspectiva y totalmente distinta. totalmente diferente. Sobre el mismo Claro, escenario, pero una perspectiva distinta. claro. Ahí encontramos el enfoque totalmente distinto de un personaje y otro. Y sí que había zonas que solo podías ir con un personaje y otras zonas con otro. Pero le dio aún más la vuelta. Porque es que podías pasarte el juego primero con uno y después con otro y viceversa. Y la historia cambiaba. O sea, tenía 6 finales ese juego. Ujú. Sí, sí. Era una maravilla. Y Sí, sí, además que el increíble. juego estaba súper bien hecho. Sí, sí que es verdad que Resident Evil 2, aunque seguía siendo un juego de terror, empezó ya a enfocarse un poquito más hacia la acción. Más Un poquito más, enemigos, sí. más munición, Sí. dependiendo del personaje, ¿no? Pero sí, o sea, un poquito más enfocado. Aunque realmente he de decir que, y eso cualquier fan de la saga lo sabrá, probablemente el primer Resident Evil es muy icónico, pero el segundo es el que todos los fans recordamos como el más con más cariño, ¿no? Sí, pero no. O sea, yo soy muy del primero. Yo también, yo Pero del también, primero. yo también. Pero Pero, del. Pero pero tengo, no, tengo que pero reconocer no, que el 2 claro, no cabe duda de que el 2 supuso un poco el... O sea, fue donde realmente la saga empezó a ser conocida. Porque el Sí, primer sí. Resident Evil sí que fue un juego, no sé si fue juego de lanzamiento, pero muy cercano al lanzamiento. Sí, muy cercano al lanzamiento aquí, en Pero Europa, sí. realmente fue, o sea, fue un juego que tuvo éxito de una forma muy progresiva, ¿no? Al principio pues llamaba la atención y tal, pero el superventas fue Resident Evil 2. Sí, 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 fue Resident Evil 2. Que justamente en Japón tuvo un spot televisivo dirigido por George A. Romero. Qué O sea, bueno. ya era el sumum ya de todo, ¿no? Claro, fue el Resident Evil 2, pero te tengo que decir una cosa, que el verdadero éxito fue a partir de Resident Evil 3. Que el Resident Evil 3, que era un juego en el que se sacaron así de la manga un poco, porque o sea, estaban haciendo Resident Evil Code Verónica, y Ujú. como lo estaban haciendo para Dreamcast, iban a tardar más y creo que tenían que salir para el aniversario o no tenían que tardar mucho para que no fuera tan alejado de la segunda parte y que la gente comprara el juego, ¿no? Y entonces hicieron un machambrar, reutilizaron muchos escenarios del Claro. Resident Evil 2,
eh, Sí, sí, sí. estaba totalmente enfocado en la acción y te pusieron al Nemesis que era un T-1000, pero como un arma biológica, ¿no? Pero Que fíjate, te perseguía todo el rato. Y la gente recordaba el 3, pero no pero, sé por pero qué, te, ¿eh? pero te digo una cosa, el 3 es uno de los más queridos también, ¿eh? O Sí, sea, sí, y tanto por eso. hay gente que, vamos, o sea, te quema en la hoguera, como digas que el 3 es malo. Yo, Sí, y además, hay que decir, o sea, yo estoy de acuerdo contigo de que es un refrito de muchos escenarios y es una cosa que, o sea, el juego no es malo, pero no está al nivel del 2 ni de cerca. no, Pero no, sí que es no. verdad que redefinió un poco también el género, ¿no? Porque esa fórmula en la que un personaje invencible te persigue durante todo el juego, hoy en día se ve más que nunca. O sea, es como Sí, un género en sí mismo, ¿no? Y eso sí, lo inventó Resident Evil 3. O sea, el pero en el César lo que es del 2 César. pero en el 2 ya aparecía eso, ¿eh? Porque en el 2 cuando Pero no te durante lo todo el pasabas por juego. segunda vez, pero no durante todo el juego, estaba Mr. X. Pero sí, sí, sí que es cierto. Y es un juego que era más violento incluso que la segunda parte, Y porque jugaba más tenías a la más acción. armas, exactamente, y funcionó muy bien en Estados Unidos. Claro, claro. Sí, sí. Sin duda. Has hablado de Code Verónica. Probablemente el Sí, Resident Evil más querido por la saga, ¿no? Fue el único Resident Evil que salió en la consola de Sega Dreamcast. sí, Y creo que te podría decir, sin miedo a equivocarme, que es uno de los juegos que más he disfrutado sí, yo de la también. saga. Y, para mi desgracia, el último que agotó esa fórmula de control de modo tanque, ¿no? Que también era uno, o sea, era uno de los motivos por los cuales esos juegos daban tanto miedo, ¿no? Por esa indefensión a la hora Sí, de controlarlos, ¿no? sí, pero claro, era, bueno, modo tanque o modo coche teledirigido, radio control, ¿no? Exacto. Sí, Sí, sí. sí. Claro, el mundo del videojuego avanzaba y, bueno, tenemos casos como Metal Gear, que hasta hace muy poco tenían unos controles. Metal Gear 5 tiene unos controles como el primer Metal Gear, básicamente, o el Ya, segundo. sí, 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 O sí. sea, son controles muy toscos, muy japoneses, ¿no? Claro, Resident Evil, pues, se estancó, se estancó. Pero se Pero, estancó. pero se estancó probablemente en el mejor juego de la saga, que fue Code Bueno, Verónica. yo creo que. No sé si es el mejor juego, ¿eh? Yo creo que es un juego en el que Para mí sí. narrativamente estaba muy bien. Para mí sí. Y Para la mí lo es. historia, pues. Ahondó más en la historia. Y. Además fue un juego, Sergio, que impactó mucho a nivel gráfico. Porque A nivel claro, gráfico fue una estábamos hablando revolución. de una consola como fue Dreamcast, que fue una pasada, a pesar del funesto final que tuvo, ¿no? Pero fue una pasada de consola que estaba por encima de las consolas coetáneas a ella, ¿no? Y de repente nos encontramos un Resident Evil que, o sea, que utiliza modelos 3D a la hora de generar esos escenarios. Claro. Es que Y parecían CGs. es que era increíble gráficamente ese juego. Y los escenarios eran en tres dimensiones, ¿no? Era el primero que utilizaba escenarios en tres dimensiones. Pero eran escenarios también que, pues muy sutiles. Tampoco no. Lo que pasa es que Yo, en yo aquella época, recuerdo pues. el inicio del juego. Hay un momento en el que Claire, que es la protagonista, enciende un mechero y se le ilumina la cara. Sí, Esa iluminación dinámica, por decirlo de alguna manera, porque realmente eran trucos. No había iluminación dinámica en que aquella va. época aún. Pero daba la sensación de que era iluminación dinámica. Aquello Claro, era impensable en una PlayStation, ni siquiera en una PlayStation 2. claro, claro. Y eso, Eh, a nivel gráfico, era como, madre mía, ¿qué estoy viendo? sí, sí, claro. O sea, y los escenarios, o sea, los escenarios en 3D, pero eran redirigidos. O sea, no te movías
en el Era escenario. una cámara en un riel, eh, sí, sí, sí. claro, exactamente, estaba como muy predirigido. Entonces Bueno, ya se pero sabía ahí que. No, pero era un eran avance en la truquitos. época, sí, sí, sí. Claro, eran trucos, sí, sí. O sea, no dejaban de ser pues el escenario pues pre-renderizado, pero en 3D, de Sí, alguna sí. manera, ¿no? Entonces, pues colaba. Bueno, eso ya lo hizo Silent Hill en la primera PlayStation, ¿eh? También, quiero Sí, decir. sí, sí, Silent sí, Hill tanto. era enteramente en 3D. Pero Sí. claro, con un nivel de calidad, el Resident Evil Code Verónica pues que alucinábamos Claro, en aquella época. claro, Silent Hill abusaba de la niebla por algo. Claro, O sea, lo por un tema justificaba, técnico, sí, sí, sí. claro, pero que también tenía niebla, ¿eh? El Code Verónica. O sea, no nos olvidemos que también había sus fases de niebla ahí. Claro. Pero bueno, sí, pero la revolución viene de nuevo en la cuarta parte. Que es cuando Shinji Mikami coge a GameCube y dice: quiero hacer un juego de acción y me gusta la matanza de Texas. Y lo vamos a ubicar en España y voy a cambiar los controles y vas a estar en tensión continuamente. Y vas a tener la sensación de que, aunque sea súper lineal el juego, parece que tú tengas más control en el escenario, porque es 3D, y encima no se van a repetir tantos los escenarios. Y voilà, ya está, te vuela la cabeza. Sí, bueno, uno de los juegos más queridos de la saga y probablemente el que más me... O sea, el que más aprecio a nivel de amor por los videojuegos, pero el que más acepto que no es para mí. Porque creo que ese giro hacia la acción a mí me ofendió un poco. Porque yo me gustaba mucho el Resident de terror. Y, Sí, y con Resident Evil 4 y luego con el 5 y ya, o sea, con el 6 ya era para matarlos, vamos. sí, 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 sí. Bueno, el 4 fue un gran juego, hay que reconocerlo. Hay que reconocer que el 4 fue un juego Es que que redefinió un poco la saga de nuevo sí, y y que hay que... otro tipo de terror. Sí, claro, el terror de la tensión, de sentirse rodeado, de... Sí, 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 totalmente. Eh, pero no es para mí. De hecho, han sacado un remake recientemente de Sí. Resident Evil 4. Y es. Fíjate si es un juego tan perfecto, Resident Evil 4, que no han tocado más que los gráficos. A nivel jugable es exactamente el mismo juego. Pero para mí eso es un error en un remake. Yo creo que. Porque el- Yo creo que también, pero creo que en este caso está justificado, tío. sí, no. Porque al final es el juego original. O sea, es que está mejor hecho, sí. Pero tenían que haber metido ahí algo. Tenían que haber explotado. Yo creo que hay juegos que se prestan a mejorar la experiencia, ¿no? Porque son juegos muy de su tiempo y a nivel de game feel, de controles, pues cabe actualizarlos. Pero fíjate que yo creo que a nivel jugable, Resident Evil 4 es totalmente disfrutable hoy en día, el original, ¿eh? Y Sí, 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 tanto. creo que por eso el remake han tocado lo mínimo posible. Y se nota que no está en Mikami. Se nota muchísimo. Bueno, Se nota mucho. Porque aunque hubiera sido lo mismo, hubieran tocado cosas que te sorprendieran. ¿Sabes? Y entonces está de más. Para el que ha jugado, para el jugador nuevo, me parece bien. Pero para el que ha jugado al 4 tantas veces, ya. es, es como jugar al anterior. O sea, ni me parece bonito. ¿Sabes? Porque no veo el reto. Ya. Por ejemplo, en los remakes, de todos los remakes,
yo me quedo con el primero. Absolutamente. Que ahora dicen que van a sacar otro remake, ¿no? Ujú. El remake del primero de GameCube para mí es el mejor Resident Evil ever. Pero control tipo tanque, de terror, Sí, sí, da ¿sabes? igual, da igual, Casi da nada de igual. acción. Pero fíjate, tú coges ese juego, es de o sea, os recuerdo que es de GameCube, ¿eh? Tú coges ese juego hoy en día y gráficamente no te lo crees. Es De un lo juegazo. bueno que es, de lo bueno que es. Es un O juegazo. sea, esa parte en la que estás en el pasillo a oscuras y hay un relámpago fuera y se ilumina el escenario con la ventana, con el relámpago en la ventana. Esa escena es que no te la crees hoy en día. Dices, este juego es del año pasado. Y es un Sí, sí, juego de sí, sí, sí. GameCube, ¿eh? Es increíble, es increíble. Sí, sí, sí. Y luego vino Resident Evil 5, que un poco volvía a la fórmula de la acción con el componente del cooperativo, ¿no? Y no es un mal juego, ¿eh? O sea, yo lo disfruté No, mucho. pero no Jugándolo aporta nada. yo lo disfruté mucho jugándolo en compañía. Claro. Pero... Pero es un juego que podría ser de otra saga tranquilamente. Sí, perfectamente. Es un juego que al principio querían pues dotarles eh, con aspectos pues que repercutiera el calor, que la comida también repercutiera, que el cansancio, o sea, aspectos diferentes. Y al final eso se lo pasaron por... Claro, dijeron, hay que sacar el juego, esto es demasiado difícil, eh, tira para adelante, acción, cooperativo, y ya está. Si no, sí que creo que hubiera salido un juego pues diferente. Sí, 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 puede ser. Lo continuó Resident Evil 6, Horrible. que, o sea, En todos los sentidos. Juego larguísimo. Es que encima lo hicieron larguísimo. se cargaron todo el terror. O sea, Se cargaron el es un terror. O juego de sea, acción malo. malísimo. La historia es horrible. Eh, Eran varias campañas, ¿no? Como varias sí, campañas que se eran tres entrelazaban. campañas que querías que acabara ya esa pesadilla. Era una pesadilla. O sea, una pesadilla, pero total. Había errores y bugs por todos lados. Porque te mataban y no sabías por qué te habían matado. O sea, no tenías el control en nada. Y eso sí, las cinemáticas, pues muy, muy Hollywood. Sí, sí. Bueno, un juego olvidable. Creo que Muy este olvidable. es el único que Capcom se va a saltar el remake. Porque, Yo lo espero, ¿eh? hostia, tú imagínate que ahora sacan remake Resident Evil 6 y es la leche. Bueno, sería totalmente diferente. Sí, sí, sí. Totalmente. No creo que pase. No lo Y sé, luego, lo creo. cuando sacaron Resident Evil 6, Capcom hizo un Ubisoft. Como después de sacar títulos anuales, ¿no? Pues se tomó un descanso de 5 años para reinventar la saga, ¿no? Y sacó... Bueno, esto sacaron de spin-offs también. Sí, bueno, pues Siempre han ido sacando sus spin-offs. había que comer, sí, Pero sí, pero sí, digamos que el títulos canon, de la saga principal se tomaron un descanso para hacer algo sí, nuevo, sí, ¿no? sí. Para darle un poco de sangre fresca a la saga, nunca mejor dicho. Y sacaron un juego que yo creo que a día de hoy es uno de los mejores de la saga. O al Es menos una maravilla. de los más terroríficos. Y Una maravilla. con muchas influencias de Matanza de Texas, de varias sagas, ¿no? De Sí, cine de sí, sí, terror. sí, sí. Estamos hablando de Resident Evil 7, volviendo al subtítulo, al título original, Biohazard, ¿no? Sí, sí, sí. Y un juego que pasa a ser en primera persona, Sí, con lo con otros que conlleva eso, protagonistas. con nuestros protagonistas, con todo lo que conlleva en la primera persona, ¿eh? Muy hijo de su tiempo, ¿no? Porque bebía de títulos indie como Amnesia Sí, sí. o otros, ¿no?
bebiendo digamos, los mejores componentes de ese tipo de títulos y llevándoselos a una saga clásica que, bueno, pues dando lugar a uno de los mejores títulos de Resident Evil. O sea, Yo yo recuerdo no me... todavía el final boss ese del garaje, que Ya. te lo podías cargar de diferentes maneras. No sé, me parecía sobrenatural ese juego. O sea, No, no, y no. mira que la historia daba igual. La historia es que daba absolutamente igual. Pero está muy bien hecho. Sí, sí, y además es un juego que es de los pocos juegos de la saga que he tenido que dejar porque no podía Sí, jugar. sí. O sea, me daba miedo, realmente, ¿eh? Y luego sacaron una versión para realidad virtual que me quedé con Sí. muchas ganas de probarlo, pero yo Decían que creo que no estaba podría. bien. Pero bueno. Pero Creo que no bueno, podría. la Es que gracia estaba en el juego. yo creo que la primera persona le da una inmersión que en juegos de terror es complicado, ¿eh? Sí. Es complicado. Bueno, después tenemos el 8 el Village, Resident Evil Village, que que es... fue un juego que siguió la misma estela, ¿no? De primera Sí, persona, personajes, bueno, un poco, más mitológicos. sí, más Europa del mitológicos, más Este. sacados de la serie B, ¿no? Te diría Sí, incluso. sí, sí. Pero uno de los juegos que mejor trató la crítica y peor el público, ¿eh? Ah, O sea, yo sí. creo que este juego en la saga fue un batacazo. Y la gente no lo quiere No lo tanto, perdonó, ¿eh? no. No. Lo quieren por la villana, por la Lady Mm, Dramanescu, creo que se llama. mm. Sí. Y poco más, porque yo creo que se desvinculaba mucho de la estética Resident Evil. Los licántropos y... No Sí, es como que sé, era... se va mucho a la serie B, demasiado, ¿eh? Y Sí, eso que demasiado, Resident Evil siempre ha demasiado. sido una saga de... Bueno, pues no hay más que ver las adaptaciones cinematográficas, ¿no? Que esto, no sé si querrás hablar, pero telita. Bueno, Pero por es que encima. Pero Village se va a un nivel de serie Z que yo creo que los fans no han perdonado todavía. No, perdonar, no. No. Y menos mal que el noveno, pues bueno, ha vuelto otra vez a los orígenes. Sí, sí. La verdad es que, fíjate, yo creo que Resident Evil 9 Requiem se inspira... O sea, no sería lo que es si no fuera por Alan Wake 2, tío. O sea, yo creo que hay una cierta inspiración. Sobre todo en las Puede partes ser. de Grace. En las partes de Grace hay una inspiración bastante grande. Alan Wake 2, otro gran juego. Joder, vaya pasada. Otro juego que no pude terminar, ¿eh? Yo no lo he me lo terminado tengo que acabar. tampoco, pero el primero era un gran juego y el segundo también. Ujú. Sí, sí. Sí, sí. Así que, bueno, pues un repaso a dos grandes sagas que han cumplido 30 años y no sé si quieres terminar con alguna cosa, algún detalle, algún dato que se nos haya quedado en el Bueno, tintero. funcionó también que han derivado a otros survival horrors, ¿no? Shinji Mikami después hizo el Evil Within, que estaba Ah, también muy bien, que eran cierto. muy difíciles. Hubo secuela, ¿no? Además de Level Within, Sí, sí. sí, la segunda parte, que era se diferenciaba un poquito por el tema de que te podías hacer las armas, la munición y demás. Pusieron Ujú. cosillas más de lo más RPG, pero a nivel de survival estaba muy bien. Mira, survivals míticos también. El Clock Tower. Ujú. Clock Tower era un survival mítico. Creo que es anterior a Resident Evil, por lo que antes comentábamos. Y bueno, tenemos otro survival como es el Dead Space, que bebe mucho de Resident Evil. Sí. Sí, el Que no primero, deja de ¿eh? ser un survival. El primero, el El primero. primero, el primero.
Sí, sí, porque el segundo ya se fue más hacia la acción. Claro, Dead Space es un caso curioso, porque sí que es verdad que se inspira en Resident Evil, ¿no? Pero, bueno, en el survival, ¿no? De aquella época. Pero claro, tiene muchas referencias y cinematográficas, ¿no? Alien, el octavo Sí, sí. pasajero, Horizonte Final, ¿no? La verdad es que, Pero, joder, pero vaya es un Resident juegazo, Evil ¿eh? en el espacio. Es un Resident Evil en espacio, sin duda. Sí, Sí, sí. sí, 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 sí. No, no, gran juego, la verdad. No, e incluso, mira, te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo que es muy bueno, que es el de Obscure. No, No lo he jugado a Obscure. vale, pues Obscure es un juego de PlayStation 2 que el argumento es literalmente de Faculty, que a su vez bebe de Scream, ¿no? De películas como Scream. Exactamente, O sea, cierto. es un caso muy curioso y es un juego que fue totalmente olvidado y me parece que era una pasada. Yo creo que un remake de Obscure sería una muy buena idea. ¿Eh? Pues, sí, pues que a ver si lo recuperan. Sí, sí. De hecho, Con todo este. tenía versión para PSP. La PSP. Bueno, hacía lo que podía. No, La no, no, PSP. pero estaba muy bien adaptado, ¿eh? La verdad. Sí, 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 sí. sí, sinceramente. Y, y bueno, pues cientos de slashers, ¿no? De la época, sé lo que hicisteis el último verano. Sí, sí, sí. Sí, al final estamos ante dos franquicias que han alimentado, pero muchísima cultura. O sea, han calado las dos mucho en la cultura popular. Sí, sí. Y No, no. persisten durante los años, o sea, y que duren. Sí, a ver, que sea con entregas de Scream un poquito más decentes, ¿no? Sí, a Bueno, ver si quién la sabe, octava. igual la veo y a mí me gusta la séptima, Sí, ¿eh? ¿Quién puede sabe? ser, puede ser. Ah, la octava. Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Bueno, Ah, pues de Resident Evil se hicieron películas, todo, lo típico, hay mangas, tienen su lore propio y el personaje de Scream, Ghostface, también ha estado en el mundo de los videojuegos. Hicieron un videojuego de Scream, creo que para PlayStation 2. ¿Ah, sí? No lo recuerdo Sí, creo yo, que sí. el juego de Scream. Creo- Yo, sí, yo sí, creo recuerdo. que lo sacaron para Play 2. Yo sé que Scream es uno de los personajes del juego Dead by Daylight, pero porque es un Sí, juego, el típico multijugador asíncrono de estos, sí, que, iban poniendo que mods, ¿no? van poniendo... no, no son mods, ya son Ah, personajes, bueno, sí, son personajes, oficiales sí. de la saga, sí, sí. Han puesto de todo, hay incluso de Stranger Things, o sea, es una locura ya. Y Ghostface es uno de los personajes, sí. Sí, Pero juego ya. de Play 2 no recuerdo, ¿eh? Sí, sí. Hicieron un juego de Play 2 y, bueno, ahora para promocionar la séptima parte, pues hasta pues los trajes en el Fortnite Ujú. y ha sido personaje en Mortal Kombat 1 Ah, es con, verdad. con fatalities metal, que juega con lo meta y demás, o sea que está muy guay ese personaje. El Había Mortal Kombat 1 ahora olvidado. Lo había está tirado de olvidado precio ahora mismo Mortal completamente, Kombat tío. 1 Buah. y es maravilloso ese personaje. Pues igual me lo cojo, ¿eh? Porque lo había Pues está olvidado tirado de precio. completamente. Sí, 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 sí. Y es una buena oportunidad ahí de hacer un remember. Pues nada, este aquí nuestro homenaje, ¿no? A estas dos grandes sagas. Y podríamos estar Y... aquí hablando de tantas cosas, tanto de Scream como de Resident Evil, ¿no, Jorge? Ujú. Sí, sí, totalmente, totalmente. Así que nada, bueno, pues nos despedimos ya, ¿no, Sergio? Yo creo Sí, nos que... despedimos. Hemos repasado un poco estas dos sagas, 30 aniversario. Han pasado 30 años ya, desde éramos infantes, jóvenes, juveniles, y Totalmente. ahora somos, Adolescentes. pues ahora somos más mayores, pero tenemos ese ansia y esa creatividad pues para disfrutar pues de un Scream como de un Resident Evil. Eh,
Te voy a decir una cosa, ahora que me ha venido a la mente. Cuéntame. Street Fighter 2, la recreativa salió en el 91. 91, 92, sí. Sí, sí. Tenía yo 91, 12 años. 92. Sí, sí, sí. 96, 5 años después, salió Resident Evil en PSX. Ujú. Cuesta ubicarlos, ¿eh? Bueno, En pero el tiempo. fíjate, si me hubieras preguntado en el 96 qué gráficos prefieres, te hubiera dicho Resident Evil. Si me lo preguntas Sí, hoy, claro. no estoy seguro, ¿eh? Ya. Por eso que... Porque Bueno, el pixel art envejece mucho mejor. sí, muchísimo mejor. Y tanto que sí. Pues nada, pues nos despedimos. Este ha sido nuestro desenfoque dedicado a la franquicia Scream y a la franquicia canónica de videojuegos de Resident Evil. Un placer, Jorge, como siempre. Y Igualmente. nada, un placer también a vosotros por vernos. Y lo que decimos siempre, suscribiros, un like o dejad comentarios en el vídeo y comentad lo que queráis, Sí, sí. lo que Cualquier os cosa. venga a la mente, exactamente. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo desenfoque, En el número 30 ya, ¿eh? El próximo. en el número 30. Adiós. 30, ¿eh? El 30, ¿eh? Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós. Chao.